Buenos días. En este podcast daremos a conocer los conceptos, características, entre otras cosas, de la comunicación oral y escrita, con el objetivo de dejar más claro la importancia y diferencia de estas dos formas de comunicarnos. Nuestro equipo está conformado por Daniel Aldair Amador Ramírez y yo, José Wenceslao López Higuera. Comencemos. Comunicación oral. La comunicación oral es la transmisión de información entre dos o hasta más individuos a través de un idioma. Nos permite transmitir a la persona con la que hablamos un mensaje, ya sean ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes, etc. Este se puede dar ya sea por medios físicos como el aire o hasta incluso electrónicos como las llamadas de voz. La comunicación oral existe desde los principios del ser humano, es decir, fue la primera forma de comunicación de nuestra especie, utilizando sonidos simples para pasar información entre nosotros. Características. Como dije anteriormente, es una capacidad natural y propia del ser humano. Suele ser informal e improvisada, una manera de comunicación menos rígida, aunque se puede dar el caso contrario dependiendo de la ocasión. Es muy representativa de su cultura, ya sea con modismos o pronunciaciones dependiendo de la población. Es muy social, es decir, que vincula y une a las personas que participan en la comunicación. Sus elementos principales son el lenguaje, que es la habilidad que los humanos utilizamos para comunicarnos, sea cual sea nuestra época o lugar. Lengua o idioma. Es un sistema de símbolos arbitrarios con el que una comunidad se puede entender entre sí. Habla. Es el acto donde se utiliza el aparato fonador, el cual permite ejercitar el lenguaje. Dialecto. Es la variedad regional que se da a lo largo del mundo, donde por lo general se cambian algunas palabras tomando características propias y únicas. A su vez, la expresión oral necesita llegar de manera correcta al receptor. Se deben de cuidar los siguientes aspectos. La pronunciación es la articulación de los sonidos y separar bien las palabras para que haya claridad y evitemos la monotonía. Volumen. Se refiere a la intensidad de la voz, que tiene que ser adecuada al sitio donde nos encontremos y a la cercanía con el interlocutor. Ritmo. Radica en la combinación entre los acentos y las pausas y está ligado a la velocidad de nuestra voz. Entonación. Es la modulación de voz que refleja la intención y emoción de nuestro mensaje. Por supuesto, nos podemos enfrentar a ciertos problemas con su uso, ya sean físicos, como la distancia, los gritos, fallas en el micrófono, ruido excesivo, entre otros. Psicológicas. Las distracciones, los estados de ánimo, los prejuicios pueden afectar al mensaje del emisor. Fisiológicas, como el mal funcionamiento de un órgano, los sentidos o un dolor por parte del emisor, o incluso problemas semánticos, como lo pueden ser la falta de conocimiento con el significado de algunas palabras. Tipos. Entre los tipos de comunicación oral más utilizados se encuentran las conversaciones, los debates, una conferencia, una discusión, una exposición, una reunión, entre muchas otras más. Ventajas. Entre los mayores beneficios de usar este tipo de comunicación están el ser muy sencilla de usar, sirve para socializar entre nosotros. La interacción es inmediata, por lo que se puede responder en el mismo instante. El uso de las expresiones faciales permite el mejor entendimiento del mensaje. Se puede controlar el contexto donde se dice el mensaje. Desventajas de la comunicación oral. La posibilidad de que surjan malentendidos o diversas interpretaciones a partir del enunciado. La imposibilidad de revertir algo dicho. Lo dicho, dicho está. La falta de comprensión en caso de no manejar el mismo sistema de signos. La demanda de atención que requiere por parte del receptor. Y la falta de formalidad para el registro de asuntos legales. Otro tipo de comunicación muy importante es la comunicación escrita, la cual es cualquier tipo de interacción en el que se hace uso de la palabra escrita o textual. Este permite transmitir un mensaje sin la necesidad de que el emisor y el receptor se encuentren en el mismo tiempo y lugar. Este tipo de comunicación no es instantáneo ni simultáneo, dado que el mensaje no es recibido a la vez que es transmitido. Se tiene que esperar a que el mensaje sea del todo transmitido para que el receptor pueda recibirlo. Claro que con el avance de tecnologías, ese tiempo de espera se ha visto reducido. Algo muy importante de la comunicación escrita
es que este permanece en el tiempo. Esto se debe a que se hace uso de medios físicos para su transmisión, lo que ayuda a su conservación en el tiempo. Otra cosa muy importante es que el mensaje debe de respetar las reglas ortográficas y gramaticales. Esto ayuda mucho a que el contenido del mensaje tenga un sentido y sea efectivo. Asimismo, los mensajes deben de estar bien planificados. El emisor tiene la tarea de formular el contenido de tal manera que tenga cohesión y coherencia. Las comunicaciones escritas pueden ser personales o estar diseñadas para un público masivo. Además, pueden tener diferentes objetivos como informar, convencer o entretener. Hay muchos tipos de comunicación escrita. Uno de ellos son los folletos o volantes, los cuales son básicamente un mensaje que va vinculado a una propaganda o una publicidad. Por lo general, se busca convencer al receptor de algo. Estos suelen tener muy poco texto y estar en espacios públicos. Además, no solo utilizan lo que son textos, también utilizan recursos atractivos como lo pueden ser imágenes o distintos tipos de tipografía. Otro tipo de comunicación escrita muy importante son las cartas, en la cual el mensaje se escribe en un papel y se coloca en un sobre para que el correo lo haga llegar al destino. En este, los mensajes son personalizados y dependiendo de la relación entre el emisor y el receptor, la formalidad puede llegar a cambiar. Los emails son básicamente una versión más moderna de las cartas, solo que estos se transmiten por medio de la web. Una ventaja muy importante de los emails sobre las cartas es que estos permiten adjuntar archivos, lo que usando cartas sería muy costoso o muy tardado. Otro tipo de comunicación escrita son los diarios y revistas, en los cuales sus contenidos suelen estar vinculados con la actualidad. Están escritos por periodistas. Estos se imprimen cada cierto lapso de tiempo. En general abarcan temáticas muy específicas, por lo que los lectores lo compran dependiendo de sus intereses. Por lo general, cuando son leídos se desechan y su función es informar o entretener al público. Un tipo de comunicación escrita muy popular son los libros, los cuales, a diferencia de los diarios o revistas, no están pensados para ser descartados. Estos tienen géneros muy variados y por lo general no pierden vigencia. Su principal función es entretener o difundir conocimiento. El Internet no solo ayudó a crear nuevos tipos de comunicación escrita, como lo pueden ser las páginas web o las redes sociales, sino que también ayudó a que la comunicación sea muchísimo más veloz y de una forma mucho más económica. La comunicación escrita, como cualquier otro método de comunicación, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre sus ventajas se encuentra en que estos tienen permanencia en el tiempo. También ayudan a que la información sea comunicada de una manera más precisa, ya que estos permiten pensar, reflexionar, definir y reescribir lo que se está intentando decir. La comunicación escrita también tiene la ventaja de que la distancia no es ningún tipo de problema, ya que el escrito puede moverse por todo el mundo y seguir representando el mensaje que se tenía entendido. Entre sus desventajas se encuentra la falta de una respuesta inmediata, también los altos costos para ejecución, porque en la mayoría de los casos se requiere de soportes físicos, desde el papel hasta dispositivos electrónicos. También requiere un tiempo para poder leer y responder al mensaje. Algo muy importante también es que requiere de habilidades y de competencias para el uso del lenguaje y vocabulario. Si no se tiene esto, el mensaje podría ser malinterpretado
y tener un impacto negativo en el receptor. En la comunicación escrita es muy importante el uso de las reglas ortográficas. Esto puede cambiar completamente el sentido del mensaje. Esto puede ir desde el tilde en una palabra o comas entre oraciones y otros signos de puntuación. Además, se deben de respetar las normas gramaticales para poder elaborar una comunicación escrita eficaz. Se deben de formar oraciones de forma ordenada y aplicar de manera correcta los tiempos verbales. Diferencias de la comunicación oral y escrita. La principal diferencia es el canal que se utiliza en cada una de ellas. La comunicación oral es el intercambio de información a través del lenguaje verbal, mientras que la comunicación escrita hace uso del lenguaje escrito. La comunicación oral es efímera e instantánea, mientras que la escrita logra permanecer en el tiempo debido al uso de un canal físico. La comunicación escrita está formalmente planificada, ya que tiene que seguir ciertas reglas necesarias para que el mensaje se entienda correctamente. La comunicación oral, aunque también puede estar planificada para su uso, por ejemplo, en discursos o debates, normalmente se utiliza de forma coloquial e improvisada. El uso que se les da es diferente. La comunicación oral suele utilizarse para establecer relaciones personales y sociales, mientras que la comunicación escrita está enfocada más a transmitir el mensaje y que cale en el receptor. La comunicación oral se apoya en el lenguaje no verbal como lo son los gestos, las muecas, etc. Esto se debe a que en la mayoría de los casos el emisor y el receptor están en el mismo espacio y tiempo, mientras que en la comunicación escrita esto no es necesario. La comunicación escrita emplea maneras de expresión un poco toscas, donde es complejo para el receptor determinar los sentimientos que están detrás de las palabras sencillas. Sin embargo, en la comunicación oral se denotan los sentimientos y la manera espontánea de expresión. La comunicación oral se representa de manera imprevista, puesto que, al hablar, es difícil determinar lo que dirá el emisor al receptor. Por otro lado, en la escrita es importante y es necesario que se utilice un vocabulario específico para que pueda ser comprensible. En conclusión, ambos métodos de comunicación son muy importantes en nuestra vida diaria. La comunicación oral se da de forma más natural y nos permite expresar sentimientos y emociones de forma muy sencilla, a diferencia de la comunicación escrita, que nos ayuda a comunicar más el conocimiento y a enviar un mensaje al receptor, aunque es más difícil de ejecutar o requiere de más tiempo. Esto fue la comunicación oral y escrita. Muchas gracias por escucharnos.